Y bueno, el día de hoy es, bueno, pues todos los días son malos ahorita para la economía. Y vamos a ver lo que está pasando con el dólar, que está en su peor momento de manera histórica. Ahora sí, llegó el momento en que Chumel Torres sí tenía razón. El dólar va a llegar a 25 pesos por dólar. Por ahí va. Ahorita está en 23.1270 pesos por dólar. Y sigue subiendo el dólar. De manera pues decidida. Y vemos que, bueno, las bolsas, aquí están las bolsas de Estados Unidos, han subido 3, 5, 4%, pero bueno, no se han recuperado de lo que ayer se desplomaron hasta 12%. Dólar a 23 pesos. ¿Esto parece una mala noticia? Pues sí, la verdad es que un dólar tan caro, al final, primero genera presiones inflacionarias para las cosas que uno compra en dólares y después las convierte en pesos. Por ejemplo, hay muchos insumos tipo acero, ese tipo de cosas que se cotizan en dólares, entonces de un día para otro subió el precio. Después, si se mantiene el dólar alto por un poco más tiempo, esto llega a los bienes importados, a los electrónicos, a las consolas y todo eso, van a también subir de precio eventualmente. Y ya después, en el tema inflacionario, podría aterrizar un poco ya en los bienes económicos nacionales. Sin embargo, vale la pena señalar por qué está subiendo el dólar así, que está subiendo de esta manera. La razón más sencilla para explicarlo es que es la variable macroeconómica que está resintiendo toda la crisis mundial, ¿no? Y claro, también la Bolsa Mexicana de Valores. Pero bueno, cada vez que casi nadie tiene inversiones en la bolsa, así que no creo que les importe mucho. O sea, sí es muy... Se cayó 6% la bolsa mexicana, sí, pero bueno, ¿tienes acciones de Telmex? ¿Acciones de Televisa? ¿Tienes acciones de Banamex? Bueno, entonces la verdad es que no te interesaría mucho. O sea, ahorita los que están perdiendo mucha lana son los multimillonarios. Slim ya cayó al 17 lugar, por cierto, pero ya perdió como 20 mil millones de dólares. Y todos estos, ellos sí. Pero bueno, la verdad es que para la mayoría de las personas, los mexicanos que no tenemos acciones, no nos debe realmente importar mucho cómo va la bolsa. Sin embargo, sí, el dólar, porque el dólar sí se indexa a muchas compras, muchos consumo. Pero entonces, hablando del dólar, es la variable que está recibiendo todo el impacto financiero mundial de dos cosas. Obviamente, la pandemia, pero también la petroguerra. Esta que desató Arabia contra Rusia. Ya muchos se olvidaron de esto, pero ahí sigue todavía. Entonces, es una variable que se expone, por así decirlo, a nivel internacional, recibe el shock. Pero al recibir el shock, lo que hace es que a las otras variables macroeconómicas importantes, como empleo, como inflación, como tasa de interés, no se resienten tanto. El dólar está muy caro, ¿sí? Pero, por ejemplo, no hay una pérdida masiva de empleos. El dólar está muy caro, pero, por ejemplo, no hay una alta inflación. Todavía podría haber, no lo niego, pero no. ¿Se dan cuenta? Las otras variables macroeconómicas no se mueven. El dólar está muy caro, pero, por ejemplo, no hay un recorte presupuestal. El gobierno no ha anunciado nada de esto. El dólar está muy alto, pero no hay mayor déficit tampoco, ¿no? Entonces, es importante, el dólar para eso está un poco, el tipo de cambio flexible es los que reciben los shocks externos y en su gran mayoría son los que aguantan el fregazo. Claro, si hay un shock todavía mucho mayor, eventualmente se empieza a infectar las demás variables económicas y ya empezó a haber mayor deterioro de la economía. Digo, ahorita no dudo que la inflación vaya a crecer un poco, no dudo que, bueno, haya también ciertos ajustes presupuestarios por el precio del crudo, no dudo a que vayan algunas cosas, pero ya en mucho menor grado. Y esto es importante entenderlo, el dólar está muy, muy alto porque para eso es, para que fluctúe. Ahora, ¿qué sucede? Sucede que tenemos, ya he visto financieramente los bancos centrales, cuando ven que la moneda se dispara, tienen la intención, ¿no? O tienen como que el impulso de meter dinero propio para defenderla. ¿Se acuerdan? José López Portillo, hay que defender como perro al peso. Entonces, meterle lana. Está muy alto el dólar, pues voy a comprar yo muchos pesos, por así decirlo, para que se encarezca el peso y baje el dólar. Entonces, meterle lana.
El problema es que eso está sucediendo ahorita. En Estados Unidos la Fed metió miles de millones de dólares directamente a Wall Street para defender el dólar. Y así todos los bancos centrales en el mundo están metiendo miles de millones de dólares. El problema es que no funciona mucho. O sea, gastas toda tu reserva en algo que finalmente es un fracaso, como se ha registrado. Entonces aquí también lo que es cierto es que no ha gastado nada hasta donde yo he tenido el Banco de México de las reservas internacionales. El propio Obrador le dice, ¿saben qué? No gasten nada. Mejor dejemos que el dólar fluctúe un chingo, un mundo, que suba lo que tenga que subir, pero nos quedamos nuestras reservas. Y ya eventualmente cuando los gringos les metan lana, porque ellos le están metiendo lana y tienen para meterlo, y los chinos también, eventualmente va a bajar el dólar. Tal vez quede un poco más alto al final, pero habrá resistido el shock. Es lo que está haciendo ahorita. Eso hay que entenderlo. Está resistiendo el shock. Es como que la primera línea de defensa, el tipo de cambio. Resiste el shock, sube un buen, pero bueno, ahí se queda el problema. En cambio, repito, hay otros países con una severa crisis ya interna financiera, nacional, y ya que podría llegar incluso hasta una crisis humanitaria, porque pues no van a tener ni siquiera para papel de baño. En México no estamos así. En gran medida por, bueno, claro, no haber tomado estas medidas extremas, pero también porque han dejado que fluctúe el dólar de esta manera. Entonces hay que tenerlo claro, que al final los que están perdiendo ahorita mucho hasta ahora son los multimillonarios, lo cual, bueno, pues está bien, y no pierden ni mucho, o sea, son multimillonarios, en lugar de tener 50 mil millones de dólares, ya tienen 40 mil millones de dólares, o sea, tampoco crean que se van a quedar en la calle, es la verdad. Por eso no quedan perdiendo una lana, y bueno, ya los gobiernos salieron a rescate de todos ellos, ahí van con la lana los gobiernos. Y en México, pues no ha habido rescate. Qué bueno, la verdad es que eso que salgan a rescatar a empresas quebradas. Por ejemplo, Italia anunció ayer el rescate de Alitalia, una empresa quebrada, por el tema del virus, pero bueno, ya lo rescataron con dinero del erario italiano, ya rescató una aerolínea quebrada. Es como si aquí se da en México, hay que rescatar Interjet. Pues no, espérame, no, tranquilo. Pero, y ya, por ejemplo, Donald Trump también se anunció una ayuda por no sé cuántos miles de millones de dólares para rescatar a las aerolíneas estadounidenses. Felices han de estar ahorita las aerolíneas. Voy a tener lana del dinero, del erario, del presupuesto para pagar mis deudas viejas que tenía. Y entonces es lo que pasa mucho. Pero bueno, por eso no hay que espantarse mucho. Claro, hay que estar como todo pendientes. Pero hay que ver que sí, efectivamente las cosas pueden ser un poco más caras. Pero bueno, aquí en México no hemos tenido el dólar que siempre se ha encarecido. Eso también es algo que no nos espanta a nadie. Nomás le voy a recordar que en el 94, ahorita ha aumentado el dólar como un 20%. En el 94, cuando fue la crisis de diciembre, y ese fue error mexicano, no había una pandemia internacional. Fue un error de aquí. El dólar pasó de 3 pesos por dólar a 12 pesos por dólar. Aumentó el 400% en un día. Eso sí detona la crisis. Y por errores estúpidos, por cierto, del gobierno de Zedillo y de Carlos Salinas. Ahí sí, preocúpense. Entonces, a pesar de esto, de todo lo que estamos viendo aquí, el dólar se ha depreciado. O sea, el peso se ha depreciado un 20% por ahí. Nada que ver con estas gigantescas devaluaciones que antes sí generaban crisis nacional, que finalmente sí llevan al desempleo y a este tipo de cosas. Bueno, antes de seguir